el Barça ha decidido a ir al mercado e intentar el fichaje del portero Joan García, el portero del Español. Una noticia que ocupa parte de la portada porque el protagonismo en esta portada de lunes es para Rafa Nadal y el homenaje en Roland Garros, ese escenario donde Rafa hizo vibrar al mundo, protagonista Rafa Nadal, pero el otro protagonista es Joan García. Una información de Ferran Martínez y Fernando Polo que nos acompañan en este Barça Team de lunes, fin de semana con mucha actualidad porque el Barça finalizaba la temporada con un muy buen partido en la Catedral en San Mamés, victoria por 0-3, el Barça que acaba con 88 puntos, este campeonato de Liga, 4 más que el Real Madrid. Fin de semana con esa derrota del equipo femenino en la final de la Champions. El Barça Athletic tampoco dejaba las mejores noticias y este lunes pues también pendientes de Xavi Alonso, de la lista de La Fuente. Hay muchos temas, pero vamos a empezar, Ferran Martínez, si me permites, por este nombre de Joan García, porque el mercado interesa y mucho, y sobre todo cuando se acaba la temporada. Y es una información que nos ofrecíais y que seguramente queremos tener más detalles porque ciertamente el Barça va a por Joan García y tiene claro que quiere incorporar a este portero, teniendo en cuenta la situación en la portería del equipo ahora con Ter Stegen, Szczęsny pendiente de decir sí o no a la propuesta de renovación y un Iñaki Peña que parece más fuera que dentro. Vamos, sí. Ferran, sí. Bueno, sí, explícame, sobre todo Joan por lo García, que ¿prioridad? contábamos, es una prioridad, es ¿Sí? la primera operación que quiere afrontar el Barça en este mercado de verano. También porque lo consideran una oportunidad de mercado. Recordemos que la cláusula de Joan García es de 25 millones de euros. Es el portero con más paradas de esta liga. Ha hecho un temporadón, un portero joven con mucha proyección y que sería un guardameta de presente y futuro para el Barça. Recordemos que más allá de Iñaki Peña, que ayer jugó seguramente su último partido con la camiseta azulgrana, sí. Los otros dos porteros que tiene el Barça son mayores de 30 años y por lo tanto en la portería se necesita ya empezar a buscar un relevo. Pero sí que parece, por declaraciones que hizo Manolo González tras el partido que supuso la permanencia para el Español contra Las Palmas, en ese partido ya parecía, por declaraciones que hizo el mismo Joan García, por declaraciones también de Manolo González, ya parecía que Joan García va a buscar un nuevo proyecto profesional fuera del Español, pero sí decía Manolo González, hombre, le aconsejo a Joan García que si busca un proyecto mayor, que sea para ser protagonista y no suplente. Si el Barça está decidido a ir al mercado, como explicáis vosotros en vuestra información, porque veo una buena opción de mercado, si está decidido a ir al mercado por Joan García, ¿es porque Joan García sería titular en la portería del Barça? Bueno, por lo menos tendría opciones. No vendría como segundo claro de Ter Stegen, no vendría relegado a un papel de comparsa o a un papel de acompañante, sino que vendría para disputarlo. Claro, luego si en los entrenamientos Ter Stegen se sale y Joan García le cuesta adaptarse, porque siempre un gran club hay gente a la que le cuesta, pues evidentemente el entrenador tomaría la decisión más beneficiosa para el colectivo. Y ya se ha demostrado que Hansi Flick en eso no se corta. O sea, si alguna vez él ve un futbolista que no está en su mejor momento, o que no está bien, o que sale de lesión y aún no le toca volver, pues lo ha hecho. Ya hemos visto, por ejemplo, en los últimos episodios con Valde y Lewandowski, aunque se tratase de semifinales de Champions, pues si no estaban, si no estaban. No están. Claro, entonces, en ese sentido, hay tranquilidad absoluta. El tema de Joan García es que el Barça ha roto un tabú, que es un tabú que existe en algunos sectores, pero que históricamente se ha roto en otras ocasiones, en dos sentidos, que es ir a por un jugador que le interese del rival ciudadano, histórico. Ahora no está en Barcelona, pero bueno, es el Español de Barcelona. Bueno, sí, pero es verdad que siendo Español-Barça... Bueno, pero sí, a ver una cosa. Una opción como diferente. No, sí, pero espera que acabe, porque esto lo tengo claro. Pero... A ver, Urruti Coechea es un portero histórico. Pero es hace años, Valverde, Miquel Soler, claro, pero pasa? Hace años, pues que recientemente... Ya, vale, y cuando van jugadores del Barça al Español pasa algo, porque Braithwaite fue directamente del Barça al Español
y ayudó al Español a un ascenso. Y además fue un futbolista que metió un montón de goles. Y ha calado en la afición. Y el Barça no puso ningún veto a que Martin Braithwaite fuese al Español. Oye, y fue, rindió, nadie le dijo nada. Oye, y ayudó al Español. Luego no se puso de acuerdo con el Español y creo que se fue a Brasil. Pero él quería seguir allí. Entonces, oye, hubiera jugado en primera división y hubiese jugado contra el Barça probablemente. Con lo cual, oye, no pasa nada. El tema es que el Barça tiene un retrato robot de un portero joven, bueno, y si puede ser barato, y Joan García responde a eso. Entonces el Barça que tiene claro, sea el club en el que sea, si me interesa yo lo intento. Que luego el jugador no quiere porque tiene en cuenta factores sentimentales, porque él se ha formado en el Español, porque ha jugado allí, porque su familia está vinculada, porque él está muy vinculado. Eso es respetuoso, absolutamente. Ahora, una cosa es lo sentimental y otra cosa es que él piense en un proyecto deportivo y de vida que le favorece no tener que moverse de aquí, jugar en un club que este año ha ganado un triplete doméstico, que ha llegado a semifinales de la Champions y que parece que en manos de Flick y de la plantilla que hay, con Lamine Yamal, Pedri y todos los jugadores jóvenes que hay, parece que tiene cierto futuro a nivel de competición nacional y europea. Pero eso ya lo debe decidir Joan. Pero yo creo que nadie debe meterse ahí. Oye, quien le quiera dar un consejo, que se lo dé, pero ¿qué le va a decir Manolo García en un micrófono? Bueno, pues tirará para que los pericos, pero en el fondo hay profesionales, jugadores que no están hablando de ese tema, jugadores y exjugadores del Español, que sabes lo que dicen. Es que si te pasa estos trenes, si no los coges, igual luego te arrepientes. Sí. No es popular decirlo ni es populista, pero no, el profesional en este piensa caso eso. No. Sí, sí. Y además, en este sentido, lo que decía ahora Fernando es la clave de todo, ¿no? La decisión la tendrá el jugador. El Barça solo tiene que depositar los 25 millones de euros. De cláusula, que es una la cláusula muy asequible. Óptima, Ayer lo ¿no? decía Garagarza, incluso, ¿no? Está por debajo del valor actual de Joan Está García, por debajo. seguramente. Ahora si tú ¿Y te por qué dicen está esa cláusula 25 millones? Bueno, porque se firmó en su día una cláusula de 25 millones. Teniendo en cuenta que podría ser una venta futura y que el jugador quizá aspiraba a un proyecto mayor, ¿no? Sí. Veía Y claro que el a jugador... veces en las negociaciones los clubs ceden, el jugador porque pide Claro, más, no le pueden claro, dar y claro. le das el favor por otro lado. La Claro. razón de Joan García ha sido este año. Hasta el año pasado no había el temporadón Bueno, que ha hecho. había apuntado apuntaba, maneras, era pero este internacional. año, Pero es verdad que este año ha se salvado ha al Español. Se ha salido. A mí me esta parece temporada raro ha que sido- no lo hayan convocado. Para la Lo Nations. que decía es que la decisión clave la tendrá el jugador y aquí ahora Fernando hablaba de su sentimiento, que es el gran hándicap seguramente que tendrá el Barça en esta decisión o en esta operación. Tiene el Barça que convencer al futbolista, pero a favor del Barça sí que hay la parte deportiva, que también apuntaba a Fernando, que es que de los otros equipos que de momento, a día de hoy, sabemos que quieren a Joan García, no hay un equipo top del nivel del Barça. Quizás podrías decir, hombre, tiene el Arsenal, sí, de acuerdo. Sí, pero el Arsenal sí. tiene a David Raya. El Arsenal, primero de todo, el Barça ha ganado 2 de las últimas 3 ligas españolas y el Arsenal no sé yo cuánto hace que no gana una liga. Es verdad. O un gran título. Y después, el Arsenal, evidentemente, igual que el Barça podría decir, tiene Ter Stegen, pero creo que la figura de David Raya en el Arsenal es mucho más incontestable que la de Ter Stegen en Barcelona a día de hoy. Tiene otras opciones, porque sabemos también está el Aston Villa, que quiere incorporar 2 porteros. También está en la Premier el Bournemouth de Iraola. Tiene el Bayer Leverkusen, tiene el Nápoles, que ha sido campeón italiano. Pero son equipos que son buenos equipos, pero están un escalón por debajo como mínimo del Barça. Y en este sentido, eso corre a favor del equipo azulgrana. ¿Tú crees que el jugador contempla la opción Barça? Yo creo que todo profesional, ¿La está contemplando? Profesional, como decía Fernando, tiene que contemplar siempre el tren del Barça. Si tú eres un futbolista de primer nivel como es Joan García, te pasa un tren como el del Barça y como mínimo lo tienes que valorar. Luego la decisión puede ser A o B, blanco o negro, pero de primeras no puedes cerrar la puerta. Si el Barça contempla y está dispuesto, tal y como informa Mundo Deportivo los compañeros, a ir al mercado por Joan García, eso implica, no sé si... A ver qué melón quieres abrir, que te conozco. Iñaki Peña, es verdad, Ese que es un melón más pequeño. está más fuera que dentro.
Szczęsny, un pie y medio fuera, podríamos un decir. pie y medio fuera. De hecho, esa titularidad en la catedral parece un homenaje, un reconocimiento Bueno, está bien, de sí. Hansi Flick Está bien. para que Iñaki Peña tenga pues Es un un final. detalle. Es un detalle porque además Hansi Flick siempre ha reconocido que quizá no gestionó bien la situación de la portería y no fue justo en algún momento con Iñaki Peña. Es alguno de la autocrítica que ha hecho. Alguna Pero, no, porque... ¿qué ibas a decir? No, pero ¿el Barça se plantearía la venta de Ter Stegen? Pregunta, No, no es información. Mira, yo creo que y en el Barça lo tienen claro, ¿eh? Los jugadores que llevan una trayectoria larga en un club, y en este caso el Barça, y que tienen contrato en vigor, merecen un respeto. Ter Stegen hasta 2028. Es un contrato largo. 33 años. Se lo hizo el Barça. Y entonces tú no puedes criticar algo que has hecho tú. Además se amplió con esta directiva, por los motivos que fueran. Yo creo que fue para periodificar y hacer más sostenible su sueldo, que venía de la otra directiva anterior de Bartomeu, pero la firmó el Barça, con lo cual tú tienes que apechugar con lo que tú has hecho. Ahora bien, eso no quiere decir que tú, desde el respeto a Ter Stegen, no quieras prepararte para el futuro y el presente. No olvidemos que Ter Stegen sale de una lesión de larga duración, no es la primera, y que eso implica, bueno, pues un tiempo de readaptación. Y no olvidemos que tiene 33 años. No es el más portero más viejo del mundo, pero tampoco es el más joven. Y otro aspecto importante, sería su 12ª temporada en el Barça. Sí. Eso implica un desgaste. El Barça aspira a lo máximo siempre, cada temporada. Entonces, tú echas cuentas y de 11 temporadas, con Ter Stegen se ha ganado una Champions. Quiere decir que en 10 no se ha ganado. El Barça puede pensar que necesita darle un impulso a esa portería porque su gran objetivo es seguir mandando en España e ir más allá en la Champions, que es llegar a una final y ganarla, que es lo que le ha faltado este año, y que para eso quizás necesita un portero más diferencial. ¿Por qué? Porque los clubs y los equipos que ganan Champions suelen tener últimamente, como es el caso de Courtois, por ejemplo, en el Madrid, y este año en el caso de Sommer esto de Sommer y Donnarumma, pues que han sido determinantes. Exacto, diferenciales. Ha impulsado el debate, ¿no? No ha jugado Ter Stegen, no sabemos si con él se habría pasado la eliminatoria y tampoco sabemos si se habría pasado y haber llegado a semifinales. Es una cosa que no podemos hablar porque no se ha producido, pero yo creo que hay un legítimo interés del Barça en mejorar esa posición y a partir de ahí, si llega un portero, sea Joan García o quien sea, a competir. Y ahí el problema es si Ter Stegen, que tiene en el horizonte ser titular con Alemania en el Mundial de cara del al año que viene, mundial, sí colisiona que llegue otro portero con su planteamiento, porque supongo que Nagelsmann le seguirá llamando de número 1 mientras juegue habitualmente. Si no juega habitualmente, eso se puede ver comprometido. Entonces ahí ya también es libre Ter Stegen de, si ve una amenaza para su titularidad habitual, levantar la mano y decir, como quiero jugar cada domingo y cada miércoles, quiero ir a un sitio donde me lo garanticen. Eso es que eso es el respeto del que hablabais y además, otra vez, la decisión del jugador. Si el jugador ve que aquí no tendrá el rol que él pretende tener o el protagonismo, está en su derecho de decir, oye, yo traigo esta oferta y me quiero ir porque quiero ser el número 1 ahí donde esté. Yo creo que Ter Stegen tendría que entender que está en un club de máxima exigencia, como tienen todos sus compañeros, y que todas las posiciones están dobladas es verdad. A primer nivel, excepto hasta ahora la portería. Solo ha estado doblada cuando estaba Claudio Bravo y ahora con Szczęsny. Y hemos visto que como mínimo Ter Stegen ha estado algo inquieto o se ha puesto algo nervioso con la presencia del polaco. Bueno, ha habido algún portero bueno también, pero al final se ha ido también pues un poco aburrido por esta omnipresencia de Ter Stegen. Recuerdo Zilesen. Zilesen era un buen portero. Sí. Es verdad. Internacional holandés también. Sí, internacional. ¿Vale? Un portero que, por ejemplo, Van Gaal, que es un técnico exigente, confiaba. Pero al final ha habido como una omnipresencia de Ter Stegen, porque es verdad que llegó y en su primera temporada ganó la Champions en Berlín. Y la Copa. ¿Vale? Y la Copa y la Liga. Y lo ganó. Pero es verdad que en la Liga jugó bravo, ¿eh? Sí. Pero lo que me refiero es que llega un momento que esa intocabilidad por algo que ganaste en 2015, pues en 2025, pues igual se agota, ¿vale? Y entonces creo que también hay ciertos tabús en el Barça con tocar según qué jugadores, cuando no su rendimiento no es que haya sido malo, pero tampoco digamos que ha sido cum laude.
No. Y tú, para aspirar a la excelencia, que es ganar la Champions, necesitas jugadores que puedan al menos intentar el cum laude. Y Ter Stegen, en las últimas temporadas, pues no lo ha hecho, por diferentes circunstancias. Entonces, oye, no hay que rasgarse las vestiduras ni decir, oh, quiero un sustituto de Ter Stegen. Bueno, No, pues es un como cuando yo creo él que es un vino, debate que ya se ha abierto. como cuando él vino Y sobre todo, ¿vale? Y lo trajo Zubizarreta porque era un portero nuevo para que tenía asegurar... que ser el del futuro, el Pero portero de sobre futuro. todo pensar Es así, también es así, es la vida. en algo es la que vida, siempre porque pone- Claudio Bravo ya era más veterano. Claro. pone Dime. en valor siempre Ferran. Hansi Flick, que es el colectivo. Es verdad. Yo creo que Ter Stegen también tiene que aprender a pensar en el colectivo. Yo creo que hasta ahora lo ha hecho, no sé si en los últimos meses tanto, pero él tiene que comprender esta situación, como decíais, de competencia para mejorar, porque si él le trae un portero como Joan García para ser titular tendrá que sacar su mejor versión, y si no logra ser titular es porque él ha conseguido que Joan García saque su mejor versión. Por lo tanto, aquí el que sale beneficiado es el colectivo y es el Barça. Y si él acepta esta competencia interna para mejorar al equipo, juegue quien juegue, perfecto. Si no, yo creo que este tipo de futbolistas no hacen bien a un equipo. También te digo que cuando el Barça le propone a Joan García venir, creo que el Barça también sabe, porque al final la gente de fútbol habla, y el Barça ha sido muy discreto con este tema, porque sabía que el Español atravesaba una situación delicada, ¿eh? Sí, sí. Y en ese sentido ha querido ser cuidadoso, pero al final la gente de fútbol se conoce, tiene resortes para enterarse de las cosas, Le preguntaron a Flick incluso ¿vale? también en Y yo rueda de supongo prensa, ¿eh? que el Barça sabe que si Joan García va a algún club, es un club donde él llegue con peso. Llega con peso, porque él lo que necesita es jugar cada domingo, porque tiene, por ejemplo, una aspiración que es llegar, tarde o temprano, a la selección española, en la que yo creo que está capacitado para poder Sí, aspirar a estar. internacional. Entonces, cuando el Barça le dicen, Joan quiere jugar, supongo que el Barça también adapta Hombre, su interés tiene que y su contemplar. propuesta, tampoco sin garantizarle nada, porque llega aquí un tío y se Bueno, dedica pero a no entrenar bien y no puedes dársela, pero es no es el posible caso. que se tenga que contemplar la convivencia. Efectivamente. La convivencia. Sí, Pero, sí. pero mira, Laura, te digo otra cosa. Y si Joan García no Y la contempla una participación de convivencia con según quién, también es muy libre de decir, oye, yo para estar con según Claro. quién, que tiene tantos galones y que a lo mejor va a pasar por delante mío por nombre, no voy. Oye, se No, respeta. pero se es respeta. posible que se le pueda garantizar Claro. presencias y minutos. Pero a la, Eso seguro. pero a la inversa Eso igual. seguro. A la inversa igual. Si el que aquí teórico o presunto titular, que es capitán además, ve que le amenaza la titularidad otro portero, también puede levantar la mano y decir, oye, yo prefiero no correr este riesgo porque tengo este año, precisamente este año, tengo que asegurar una portería todo el año para tener un rendimiento continuo y llegar bien a un mundial. Oye, pensará más en su carrera con la selección que en su club, que también es lícito, pero si llega a un acuerdo con el club, pues, oye, no hay problema. Ahora hablabais de la selección en clave Joan García, Sí, que antes, al empezar el programa, has dicho, no entiendo por qué no ha ido ahora convocado en la Final Four con la temporada que ha hecho. yo sí. ¿Tú quieres? No, No, lo la entiendo. explicación Digo, es que Luis de la Ferran, Fuente... tú que sigues a la selección. Luis de la Fuente, pues prevalece mucho el bloque también por encima de las individualidades, lo que decíamos antes, y como ha habido 3 porteros que han hecho toda la Nations Sí. juntos, ahora a falta de 2 partidos para Que son el Unai, título, David Unai, Raya. David Raya y Alex Remiro. Ah, exacto. En el caso de Unai Simón estuvo lesionado y vino Robert Sánchez cuando no estaba Unai Simón. Pero a partir de septiembre, por lo que sabemos, hay muchas opciones que Joan García pueda entrar en las convocatorias ya de la selección absoluta, Y ojo si sigue que- a este nivel. Ojo que hay mundial. El hecho de que, Ferran, el Barça se lance a intentar ese fichaje, la incorporación, y esté muy interesado en Joan García es porque no tiene clara la continuidad, por ejemplo, de Szczęsny, porque a Szczęsny se le ha ofrecido una renovación, una oferta de renovación de 1+1. No hay respuesta todavía del polaco, pero si el polaco decide renovar, la portería se abriría un nuevo panorama, porque entonces estaríamos hablando de Ter Stegen, Szczęsny. ¿Hay cabida para Joan García? ¿Todo depende de lo que Szczęsny decida o es que el Barça no ve clara la continuidad de Szczęsny? Yo sé que el Barça ha hecho una propuesta a Szczęsny.
El tiene un 1 Pero más 1. no hay respuesta todavía. De momento no hay respuesta. Pero yo te digo que si el club se ha movido por Joan García es porque para porque lo él tiene claro. es un objetivo. No, ¿sabes qué pasa? Que en la vida hay trenes que tú tienes que intentar coger. Luego los coges o no. Es que este es un buen tren. Este es un buen tren para coger. Es un Claro, buen tren, tú puedes intentarlo y que luego no llegues y se te escapa, ¿vale? Mala suerte por X motivos. A lo mejor tú luego no te arrepientes porque le va a otro sitio y no triunfa. O el que se arrepiente es el de no haberlo cogido por el que dirán de la afición. Bueno, esto ya son cosas de cada uno. Pero lo que me refiero es que este tren, el Barça intenta cogerlo. Su prioridad es intentar coger este tren. Y a lo mejor se le escapa, pero lo quiere coger. ¿Qué pasa? Si tú coges este tren, a partir de ahí lo otro es secundario. Lo otro es secundario. Porque el Barça lo que quiere es asegurarse un portero que le garantice los próximos 10 años. Y cree que este chico se lo puede dar. Entonces, lo que pase con los demás a partir de ahí, a mí me preocupa cero. No por nada, sino porque es que Chesney, estamos hablando de un señor que estaba retirado. Sí. Oye, Sí, que es y que además, perdona, es un momento idóneo para Pero- intentar no, ese fichaje. y te digo una cosa, y perdona que te lo diga también, lo normalizamos también, pero no digáis que no es sorprendente que una persona que le ofrecen seguir en el Barça, después de haber ganado 3 títulos, Sí, sí me sorprende. diga Que tiene que pensar. que tiene que pensárselo y Sí. que lo tiene que ver con su... Sí. Yo, en el tema de la conciliación familiar, de la familia, ahí no Eso entro. hay que respetarlo. Claro, totalmente, pero me refiero... La familia es lo Hombre, primero. no te están ofreciendo irte a jugar al Katowice o al Big Z Lodge. Te están diciendo de seguir en el Barça con Hansi Flick, con Lamine Yamal y donde te has coronado con 3 títulos, le caes bien a la gente, fumas y en vez de putearte te jalean, ¿eh? Y tienes aquí Y la además estrella. Oye, y cada día generalmente es Estrellita Dam, Anchoita y Oliva, ¿eh? Y saludos a la gente de Dam que son amigos nuestros, pero me refiero que qué calidad de vida, ¿eh? Te están diciendo, oye, quédate ahí en la tundra siberiana. No. Barcelona, fumador, no te machacan, ídolo de masas y además, de primero a lo mejor hay otro, con lo cual tú vives más tranquilo. Es que ese es el tema. Sí, Yo pero creo- me Eso reconducir no me digáis esto, no me digáis que no os lancéis vosotros en plancha Totalmente. y como una exhalación. Yo me tiro Sí, en sorprende- plancha y me sorprende me la dejo pausa. pelado en las rodillas y los codos. Chico, La y él pausa no. de Szczęsny sorprende. Claro, entonces... Yo creo que hay un tema Sí. personal que tiene que resolver él internamente. Claro, no. Pero después, en el caso de la portería que hablabais, yo creo que Chesney no va a ser un problema porque tiene asumido que será el segundo, Ter Stegen de primero o Joan García de primero. Sí, lo tiene. Yo lo que sí que veo es que la cohabitación, si al final se diese lo de Joan García, la cohabitación con Ter Stegen, ahí sí que puede haber el problema de que si Joan viene es porque alguien le ha garantizado que va a tener Que haya protagonismo. momentos, que haya momentos donde Bueno. se pueda convertir en O que ya te digo, o que Ter Stegen, ante ese situación escenario, tensa. dijese algo para moverse. Porque ya te digo, yo tengo la sensación, y te digo una cosa, y creo que ha sido un buen profesional en el Barça, ¿eh? No quiero hablar mal, al contrario, bien, No, muy bien Ter Stegen, pero bien. sí que ahora tiene un aliciente extra que no ha disfrutado hasta ahora. Hasta ahora, Neuer en la selección alemana pues, era por fin Sí, sí. su total sueño. y absoluto el número 1. Ahora Neuer tiene- es Dios en Alemania. Correcto, pero entonces y ahora- Ter Stegen ahora quiere serlo. Neuer ya no es está. su momento. Neuer ya no está, ya es no su está en la momento, selección. y ha tenido que ¿Cuál es la aguantar gran mucho. ocasión de Sí, Ter Stegen ahora. ¿Y qué hay en ciernes? No la Nations League de ahora. Un que mundial. También, un mundial. Un mundial. Un mundial. Probablemente el último mundial de Ter En Stegen. Estados En Unidos, pleni- Canadá, México. O en plenitud o en un momento bueno. El que necesitaría para poder garantizar eso de aquí al mundial. Continuidad. Continuidad, titularidad, jugar, llegar en plena forma y que su seleccionador vea que puede mantener el nivel de número 1. Si no juegas o no juegas mucho, o a lo mejor hay una solución intermedia, que es lo que le pasó cuando llegó. Oye, Joan García juega la Liga y Ter Stegen juega Champions. Solo se pudo O al sostener revés. O al una revés. temporada, pero aquella temporada solo, fue... no, pero te voy a decir una aquella cosa. temporada fue Te voy a decir una magnífica. cosa. ¿Sabes por qué Fue solo se magnífica, pudo porque sostener se por una ganó todo. temporada? ¿Sabes por qué solo se pudo sostener por Sí. una temporada? Porque él fue al club y dijo Que oyó... que o le daban toda la portería o se iba. Al City. Y al final quien se fue al City fue al final su se fue al compañero. City. Bravo. Claudio Bravo. Y no le fue mal. No le fue mal. No, le un fue mal. porterazo, Un pero porterazo y me refiero muy profesional. que él que provocó o que él que se encontró en esa situación al inicio, ahora se puede ver de otra forma. Decirle, oye, vas a jugar Copa
y Champions, que no está mal. No, Ahora, no está son nada menos mal. partidos, no son los 38 está nada mal. del torneo de la regularidad. Bueno, Entonces, ahora en Champions hay más partidos, porque la fase Bien. Liga son 8 y no 6 Bien. más. Si el Barça va superando me eliminatorias, refiero que como ese este sueño, año hay ese protagonismo sueño del también Mundial, en Europa. que es extra del club, está fuera del club, puede tener su incidencia. Sí, sí. Bueno, más cosas, porque el fin de semana se finalizó ya el campeonato de Liga. Buen partido del Barça, que venía de una derrota en casa contra el Villarreal y que parecía que el partido en San Mamés iba a ser un poco un amistoso, porque el Athletic Club de Valverde ya tenía asegurada su posición para la Champions, el Barça campeón de Liga, pero madre mía, qué buen partido y qué buena manera de acabar el curso, y Flick lo celebraba, ¿no? Con un 11 muy titular y con un muy buen Barça. Sí, muy buen Barça, con 2 goles de Lewandowski, que parecía que en algún momento incluso a ver si iba a hacer la gesta de lograr Sí, los ahí, seis Bueno. goles, ¿no? ahí Rafinha le dijo, Bueno, venga, en el venga. minuto que- 47 creo que tuvo para el tercero, El tercero. inicio de la segunda tuvo el parte. tercero. Y luego y tuvo el otra. cuarto. Vale, Tuvo- pero tuvo me dos refiero grandes que si en el ocasiones, sí. 47 mete el tercero con una parte entera por delante, a 2 goles, ¿no? De igualar Sí. Sí. a Mbappé, cuidado, que hubiera habido nervios. En No, algún pero el sitio. 27 goles, no El está Barça mal muy acabado. bien, acabando muy serio. Flick quería acabar también con buen sabor de boca, creo que lo consiguió. Y nada, o sea, un buen punto de inicio ya pensando en la siguiente temporada, una buena Y base. un detalle importante a nivel Cosas, de clasificación. 88 puntos el Barça, 84 Bueno, Real Madrid, sé por dónde va 102 Fernando, goles. sé por dónde va. 102 4 goles. puntitos de Ah, ventaja, ¿eh? Ya, 4. Que si pasa algo en el TAT, Bueno, no digan dicen nada. que Osasuna va a ir al TAD, ¿no? Pero va a prosperar. No, es que no lo sé. Yo creo Por que favor. no. Yo creo que no, pero Pero cuando está la misma federación. Bueno, pero si Ha dado sus Osasuna, explicaciones. si Osasuna va es porque tiene algún tipo de esperanza y yo creo que no la hay, pero en todo caso, aunque lo viese y le quitasen al Barça 3 Tres puntos, puntos. aún quedaría 1. Sí, que había esa Claro. preocupación. ¿Entendisteis un poco el ambiente en San Mamés con esa despedida, homenaje a De Marcos, con esas ovaciones que se llevó Pedri? Pero ¿cómo fue el público con Lamine, con el Barça? Bueno, a ver, un poco, ¿eh? el De esa público- cuestión de partido que sé que no es tan deportiva, pero sí Bueno, que a mí, por ejemplo, yo- me sorprendió un poco también la reacción de Yuri con Lamine, Sí. el público con Lamine. Bueno, no lo entiendo. A ver, yo te explico, Porque porque si yo aplaudes tengo, a Pedri, yo tengo mi aplaudes a Lamine. yo tengo mi teoría ¿No? y es una teoría muy clara y, No entiendo. en ella tiene que ver también en parte Ter Stegen, como hemos dicho. No, es verdad. Está en todo. Sí, pero tú fíjate Está en todo Ter Stegen. las finales de Copa y Supercopa que han enfrentado al Barça en la última década. Unas cuantas, ¿eh? Sí, nos ¿Y los quién ha encontramos en salido- Supercopa de ¿Y quién ha España salido este año. triunfador menos una vez? El Barça. Mayoritariamente el Barça, pero Claro. también ¿Cuánto tiempo lleva la Gabarra sin salir? Muchos años. Sí. Cada final que había recientemente salió. salió con una final de Copa, pero lo que me refiero, creo que era final de Copa, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que fue Final de Copa, el final año de Copa. pasado. Sí, el año pasado. Correcto, El año correcto. pasado. Claro, pero ¿cuántas veces Ah. el Barça frustró la salida de esa Gabarra? Muchísimas. Muchísimas. Entonces, eso al Athletic de Bilbao le dolía. Luego se unió el tema Negreira, ¿vale? En que el Athletic de Bilbao fue muy beligerante en Muy eso. beligerante. Y luego llegó lo del verano pasado con Nico Williams. Ah. Y el Athletic de Bilbao ahí se sintió pues también maltratado, entre comillas, cuando es un jugador- Atacado. Sí, pero cuando es un jugador también que tiene una cláusula de rescisión asequible y cuando si el Barça hablaba de Nico Williams es porque se había reunido con su agente. Pero en todo caso es verdad que te puedes sentir un poco enfadado, pero ese cúmulo de situaciones adversas y de mal rollo con el Barça hace que cuando el Barça vaya allí de entrada, pues le piten. Ayer también volvieron a lanzar billetes. En cambio, Súmale también, Fernando, la posición del Atlético en el caso Olmo y Pau Víctor. bueno, pero eso Es viene, cierto, pero es eso viene cierto por lo que ha de, sido uno eso de viene los por lo de que sí, Nico. presionaron, Pero que fue presionaron otro- para que claro. se invalidaran esas inscripciones. Claro, pero eso viene por lo de junto Nico al Sevilla, también. junto al Atlético, pero No, el y Atlético viene- ha sido beligerante en ese Y sentido. viene también porque es verdad que, no nos engañemos, aquí todo el mundo va a tope en la rivalidad. Porque si el Barça, por lo que sea, queda descabalgado de tener a 2 jugadores, sobre todo Dani Olmo, durante toda la temporada, pues sus opciones de ganar Hombre. títulos y de estar en la clasificación por delante del Athletic Club, pues bajan. Entonces, ¿Y con Lamine qué pasa?
¿Qué pasa con No, él? yo creo que con Lamine es que se ha ¿Cómo se puso juntado, se ha Yuri, juntado con un Lamine? veterano como Yuri con un chaval que no tiene miedo al enfrentamiento con el jugador que sea ni el estadio que sea. Un poco intenso Eh, Yuri, ¿no? Hombre, yo digo una cosa, sinceramente, Yo creo que para, Lamine no inició nada, para no haber pero al nada en contrario, juego, poco... yo creo que fue un poco intenso Yuri. También te digo una cosa, es una forma de ante su afición pues reivindicarse, pararle los pies al crack del rival, al jugador de moda. Bueno, pues siempre te deja acabar la temporada con un buen sabor de boca, pero creo que al final con el 0-3 pues ese sabor de boca no quedó muy bien. Acabamos con 2 apuntes rápidos. Un fin de semana que nos dejó pues sin Champions femenina. A pesar de que las jugadoras merecen todo el reconocimiento y ya apuntan que todavía falta la final de la Copa de la Reina el 7 de junio ante el Atlético de Madrid y ese descenso de un Barça Athletic que ha visto como muchos de sus jugadores pues han estado también teniendo protagonismo en el primer equipo, que al final es esa la función, ¿no?, que deben cumplir, pero hay los retos de repetir pues éxito en Champions para las chicas y de volver a subir ahora en segunda ref el Barça Athletic, de volver a ascender a primera ref el próximo año, ¿no? Mira, Una valoración, 2 apuntes rápidos. Yo de lo de la compañeros. final de la Champions femenina, creo que el Barça históricamente tiene que aprender, porque cuando vas a recoger la copa, prácticamente, no lo digo por los jugadores, No, por las nosotros. jugadoras, Yo la lo digo por primera, el entorno, Yo la Sevilla, primera. Atenas, Turín, Lisboa, la experiencia Sí. no ha sido Es buena, verdad. y creo que hay que respetar siempre a todos los rivales, porque poco o mucho siempre se va contagiando también el equipo. Y respecto a lo del Barça Athletic, pues fue muy cruel, porque estuvo a segundos de aguantar la es que en el categoría, minuto porque 97. Osasuna Promesas marcó en el 95 95. y sentenciaba al Barça Athletic, que bueno, llegó hasta la orilla, pero yo creo que el descenso ya venía prácticamente... Se olía. Sí, bueno, venía prácticamente hecho ya de partidos anteriores. Recuerdo, por ejemplo, el de la Moreviet en casa, que era un partido clave y se perdió. Pero bueno, hay que aprender, son jugadores muy jóvenes. Ahora viene una Arnada que ha ganado la Youth League. Con Belletti. Y con Belletti, y es una buena noticia para el filial, que tiene que recuperar la categoría y sobre todo seguir formando jugadores para el primer equipo. Perfecto. Xavi Alonso, presentado ya como nuevo entrenador del Real Madrid. Bueno, normal, Ya. claro. Es que Carlo Ancelotti Ya está se dijo hace 2 o 3 semanas en que modo estaba con brasileiro Brasil, ¿no? desde hace tiempo. Bastante ha tardado el Madrid en confirmarlo. Bueno, ¿Cómo ves esa Bueno, con ganas de pues- trabajar, de ilusionar a la afición, entre otras declaraciones que nos ha dejado en una presentación que se ha celebrado este lunes? Es uno Pues- de los nuestros, ha dicho Florentino. Pues que sobre el papel, Buen entrenador. buen entrenador, un entrenador muy táctico, que fue muy buen jugador también, un futbolista de esos cerebrales y que tiene el juego en la cabeza. Poco agresivo a lo- veces, ¿eh? poco agresivo como futbolista. Poco agresivo, sí, es cierto, sí. No estuvo muy fino Yo con a mí- algunos del Barça, pero bueno. No, El la Fra- época Mourinho, recordar que era, Intensito. que era el Sí, brazo él- derecho del entrenador. ¿eh? Él se Sí. mouriñizó, yo creo que eso no habla bien de él, pero bueno. Sí. Sí que creo que el único hándicap que puede haber es que él es un entrenador muy táctico y que eso requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación, y yo el Madrid lo veo un equipo y una plantilla siempre que está muy pendiente de la inspiración de sus jugadores. Y Xavi Alonso para mí es un técnico que utiliza un sistema muy mecanizado, muy repetitivo, muy de memorizarlo. Y yo creo que en el Madrid, pues con los jugadores que hay, pues es un poco más de inspiración y de impulsos, y de los de arriba atacan, pero defienden poco. Ahí está su gran trabajo, y además acoplar una plantilla que tendrá varias caras nuevas. Y aunque son buenos los que han fichado, tienen que adaptarse. Pero bueno, creo que es un buen sucesor sobre el papel de Ancelotti, que es un gran entrenador. Y a mí, la verdad que sí que me parece un top Luka Modric. Luka Modric, que quiso jugar en el Barça, no se pudo dar, acabó en el Madrid y ha dado una masterclass de lo que es un centrocampista y un jugador, y luego elegante, señor, y hasta el último día en sus enfrentamientos con el Barça, con Muy buen elegante. talante, cariñoso con Gavi, un jugador al que el Madrid están denostando mucho, y él bueno, ¿Sí? sí. Cariñoso Le con trataba, Gavi. le trataba con afecto en los partidos, lo he visto, hay imágenes Sí, y sí, tal, sí. y eso habla muy bien de él. Eso habla muy bien de él, porque él se abstiene de según qué... Es un señor del fútbol, Sí, ¿eh? de según qué movimientos populistas, en los que este año Ancelotti cayó cuando el Madrid se metió en la guerra arbitral de los comunicados,
Y en cambio Luka Modric siempre ha demostrado que tiene personalidad suficiente para con su juego estar al margen de según qué consignas y decir y hacer siempre lo que él ha pensado. No, nada más que añadir, simplemente pues eso. De Modric, corroborar es verdad, que es un ejemplo de homenaje a Modric, un ejemplo de deportista, de este fin futbolista y de cómo vivir una rivalidad. Muy bien, Ferran Martínez, Fernando Polo, muchas gracias a ti, por acompañarnos en este Barça Team en un lunes que parece que acaba una referencia ya, este programa. Es una referencia. Una referencia ya. No podemos dejar a los seguidores, seguidoras, lectores, lectoras del Mundo Deportivo estás haciendo un buen producto. Se queden sin este espacio de tertulia con los mejores profesionales que están aquí en esta redacción. Un lunes con mucha actualidad y una semana donde vamos a seguir pendientes por cierto, del mercado de fichajes. Perdón, está Jorge Méndez, Jorge Méndez por Barcelona. Por eso vamos a estar muy pendientes, atentos, con vídeos también, Lamine con análisis. Yamal, Ansu Fati, por lo tanto, pendientes del mercado, y hay una final de la Champions también esta semana, por lo tanto la actualidad del fútbol sigue generando muchas noticias, pendientes también de la selección española. Viajarás a Alemania, ¿no? Sí, Imagino. semana que viene. Semana que viene. ¿Ganas? Sí, hombre, es un partidazo, el 5 de junio, irte a Stuttgart. A ver un España-Francia, un Lamine Mbappé o un Lamine Dembélé, que se podrán ahí jugar. Es un partido de Balón de Oro. Es un partido de Balón de Oro, sí. Es verdad, puede ser partido. Ya tienes el titular. De la previa, Partido de Balón de Oro. Apúntatelo. Con Pedri también, Partido de oro. Con Pedri. Que también tiene sus opciones, sí, hay que... Cuidado, con Pedri. Poca broma, No, pero Rafinha no está en ese partido. Bueno, pero también tiene opciones. Sí. No, igual va a verlo. Estará en otro, estará con Ancelotti. Estará con Ancelotti, con la gorra. Se ha puesto una gorra amarilla ahora. Igual va a verlo. Yo qué sé. Puesto la gorra. Muy bien, pues la gorra también nos la vamos a poner nosotros este verano, porque vamos a seguir trabajando para analizar, como siempre, toda la actualidad deportiva, toda la actualidad de fútbol desde aquí, desde el Mundo Deportivo.